Mis muy estimados amigos, vamos avanzando en nuestra lectura de la Biblia. Con bastante lentitud lo hemos hecho hasta ahora porque recogimos la plenitud del Génesis, que es un libro que no se puede dejar de leer para entender la totalidad de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Posteriormente vimos hasta el capítulo 24 del Éxodo, porque es el relato de los acontecimientos que fundan la estructura del pueblo elegido y donde se manifiesta la gloria de Dios en el desierto, donde el pueblo pasa a una especie de purificación exterior e interior, donde es probado en su esperanza hasta culminar en la cumbre del Sinaí, y desde ahí ya empieza a vislumbrarse la esperanza que se va a cumplir rápidamente con la entrada a la tierra prometida. Me voy a permitir, para tal vez no darle un sentido demasiado preciso y académico, nos vamos a saltar los libros del Levítico y de Números, no porque no tengan en sí un interés muy particular, sino porque creo que es más para eruditos que para personas que queremos ver o vislumbrar la palabra de Dios con aquellas palabras de los hombres que nos iluminan el tiempo de hoy. Alguien dijo alguna vez, no recuerdo en qué autor lo leí, que el libro de los Números y también el Levítico corresponderían un poco a lo que nuestra posible biblioteca en la casa fueran los documentos de familia. Puede haber unas memorias de los abuelos, están los títulos de propiedad de las casas, puede haber algunas cartas antiguas, etcétera, que no se andan leyendo todos los días, pero que se tienen ahí y se veneran como el testimonio de nuestra pertenencia, de nuestra propiedad particular. La lectura de la Biblia, por tener esas dificultades de haber sido escrita en tan largo tiempo, por tan distintos autores y en circunstancias tan diferentes, tenemos que ser un poquito inteligentes para poder sacar o extraer de ella aquello que es lo permanente y dejar de lado un poquito lo que pudo ser lo circunstancial. El título de nuestras charlas es La palabra de Dios, pero en moldes humanos, como mensaje humano, como palabra humana. Así que los voy a convidar a partir de hoy a que hagamos una lectura, lo vamos a hacer también en unas 5 sesiones a partir de esta primera, del libro del Deuteronomio. Primero definamos lo que es el Deuteronomio, el último de los libros del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 libros que constituyen la ley de Israel y que para los judíos de todos los tiempos constituyen la quinta esencia de toda la revelación de Dios. El Deuteronomio, los que conozcan un poquito griego saben que Deuteros es segundo y nomos es ley. Bueno, es como una segunda ley. No significa que hubiera habido una primera y que ahora va a venir una segunda ley como si fueran leyes distintas entre sí, no. Se trata de una reinvención, una reinstalación de la misma ley establecida por Moisés, pero ya redactada con un contenido mucho más profundamente religioso y menos anecdótico como fuera la primera leída en el libro del Éxodo. Para entender bien esto, los israelitas saben muy bien, los judíos lo saben muy bien, que ese Deuteronomio fue como un descubrimiento que se hizo después de venir del exilio de Babilonia. Estamos hablando del siglo V-VI, antes de Cristo, en que el pueblo ha sufrido una derrota total desde el punto de vista físico, pero una purificación total desde el punto de vista religioso. Tendríamos que acudir a un profeta ya de aquella época, como es Ezequiel, para que él nos diga el sentido de esta nueva ley. Se lo leo en el capítulo 11, allá por los versículos 17 hasta el 21. Se lo leo textualmente para que nos pongamos en contexto. Así dice el Señor Yahvé: yo os recogeré de en medio de los pueblos, os congregaré de los países en los que habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel.
vendrán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Y en cuanto a aquellos cuyo corazón va en pos de sus ídolos y abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza, oráculo del Señor Yahvé. He querido leer este texto, que es aproximadamente también del siglo V, porque aquí hace la referencia a lo que nosotros conocemos con el Deuteronomio. Como ven, me voy bastantes páginas más atrás para recoger este quinto libro del Deuteronomio, que es el que vamos a tratar de comprender un poquito más profundamente mediante unas 5 lecturas que van a ser nuestros 5 próximos episodios. Y empezamos con el capítulo primero, vamos a ver el primero, el de hoy, del capítulo primero, del versículo 1 al 18. Hago la lectura tranquila para que ustedes me vayan siguiendo y un brevísimo comentario para culminar este primer encuentro. Estas son las palabras, así comienza, que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto de la Arabia, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. No tenemos mucha idea de toda esta población, pero sí sabemos el lugar preciso donde está. Ha pasado a lo que hoy es Arabia Saudita. Está en el lado del territorio de Moab. Ya han pasado todo el desierto, pero se encuentran ya enfrentando, muy cercanos al Mar Muerto, muy cercanos a Jericó, muy cercanos a la tierra prometida que está al otro lado del Jordán. Ese es el lugar. 11 son las jornadas desde el Horeb, el monte sagrado, por el camino del monte Seir hasta Cades Barne, que está al sur del desierto de Israel. El año 40, el día 1 del 11º mes, comunicó Moisés a los israelitas todo cuanto Yahvé le había mandado para ellos. Después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que moraba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que moraba en Astarot y en Edret, al otro lado del Jordán, en el país de Moab, comenzó Moisés a promulgar esta ley diciendo, este es el escenario que quiere recordar a los israelitas del siglo V lo que había acontecido ya hacía unos 700 años aproximadamente. Pero tiene que traerles la mención de este lugar sagrado y les dice precisamente estaba en el año 40 después de la salida de Egipto. Estaba en el primer día del mes porque le va a dar la característica de un ritual, de un sentido religioso de estas palabras que van a ser las previas a la entrada del pueblo a la tierra prometida. Y continúa. Yahvé nuestro Dios nos habló así en el Horeb. Ya habéis estado bastante tiempo en esta montaña. En marcha ahora. Partid y entrad en la montaña de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas del Arabá, la montaña, la tierra baja, el Negev y el litoral, en la tierra de Canaán, y en el Líbano hasta el río Grande y el río Éufrates. Si ya conocemos un poquitito la geografía, ustedes están comprendiendo que les está diciendo ahora vamos a entrar a la tierra llana, ahora vamos a ir hasta la orilla del mar, ahora vamos a ir desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Bersabé, que van a ser las palabras del territorio que va a ser siempre conocido por los israelitas como su tierra prometida. Y mirad, yo he puesto esa tierra ante vosotros. Id a tomar posesión de la tierra que Yahvé juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y a Jacob y a sus descendientes. Yo os hablé entonces y os dije, no puedo cargar con todos vosotros yo solo. El que está hablando, recuerden, es Moisés. No es Dios en este caso, sino que es Moisés.
Yahvé vuestro Dios os ha multiplicado, y sois ahora tan numerosos como las estrellas del cielo. Y ahora la invocación de Moisés. Que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os aumente 1000 veces más todavía y os bendiga como ha prometido. Pero ¿cómo voy a poder yo solo llevar vuestro peso, vuestra carga y vuestros litigios? Escogeos entre vosotros hombres sabios, perspicaces y experimentados de cada una de vuestras tribus, y yo los pondré al frente de vosotros. Aquí está el anuncio de la constitución ya jurídica de Israel. Va a ser la única parte en que va a hablar en estos términos el Deuteronomio, porque inmediatamente va a entrar en la calidad religiosa de relación del pueblo con Dios. Me respondisteis, está bien lo que propones, y yo establecí a los jefes de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y los constituí jefes vuestros, como jefes de 1.000.000, de 100, de 50, de 10 y como oficiales para vuestras tribus. Y di entonces esta orden a vuestros jueces. Escuchad lo que hay entre vuestros hermanos y administrar justicia entre un hombre y su hermano o un forastero. No hagáis en el juicio acepción de personas. Escuchad al pequeño lo mismo que al grande. No tengáis miedo a ningún hombre, pues la sentencia es de Dios. El asunto que os resulte demasiado difícil me lo remitiréis a mí y yo lo oiré. Y os prescribí entonces todo lo que teníais que hacer. Es tan bella, tan precisa esta doctrina que aparece en el primer capítulo del Deuteronomio, que uno se da cuenta de la diferencia abismal que existe entre la religión de Israel y las religiones colindantes, que eran de una estructura y de una rigidez enorme y de una incluso inhumanidad. En cambio, el Deuteronomio nos habla de un Dios que es justo con todos, con los pequeños y con los grandes, con el propietario del pueblo y con el forastero. Esta es como la primera presentación o iluminación para nuestra lectura del Deuteronomio.